Y los que toman nota, el título del mensaje, llamado a ser espiritual. Llamado a ser espirituales. A ver, 1 Corintios 6:17. ¿Lo tiene? Póngase de pie. Y si no lo tiene, también. El mensaje de hoy, llamados a ser espirituales. Dice 1 Corintios 6:17, todos juntos. Pero el que se une al Señor, todos juntos, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nuevamente, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Toma así. ¿Cómo se llama el título que vamos hoy a desarrollar? Llamados a ser espirituales. Bien. Entonces, si usted se arrepintió, usted se unió al Señor en un mismo espíritu. No son dos, ya son uno. Pero para eso hay que hacer un trabajo. Nuevamente, si tú te arrepentiste de tu pecado, y tú recibiste a Cristo, dice la Biblia, te uniste al Señor y eres un espíritu ¿con quién? Con el Señor. Amén. Pero para que eso se haga efectivo, tiene que haber un trabajo. Desarrollemos. Juan capítulo 3, versículo 6. Juan 3, 6. ¿No? ¿Lo tiene? Es importante que tenga la escritura, ¿sí? Vamos a buscar tener velocidad bíblica. Juan 3, 6. ¿Cuánto lo tiene? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, si tú realmente has nacido de la carne, carne eres, nada más. O sea, no tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces, la gente que está afuera, que no se ha arrepentido de su pecado, es una gente carnal. ¿Por qué? Porque no ha tenido, ¿qué cosa? Un arrepentimiento. Lo único que puede despertar tu espíritu, ¿qué cosa es? El arrepentimiento. Y por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero dice en el versículo número 3 de ese mismo capítulo, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si tú has nacido de nuevo, Dios dice que tú eres uno en espíritu, que hay que hacer un trabajo. Pero ¿qué hace cuando alguien nace de nuevo, se arrepiente? Ve el reino. O sea, tú vas a ver las cosas de una manera diferente. No puedes ver las cosas de una manera como antes la veías. Entonces hoy, por ejemplo, tenemos gente en la iglesia muy resentida. Se le dice algo, hermano, para el pico y se molesta. No está viendo el ámbito espiritual. ¿Qué está? Está en su carne. Por eso, hermano, que usted tiene que tener claro que si usted ha nacido de nuevo, usted va a ver el reino de una forma diferente. No como antes lo era. Antes éramos independientes, insujetos, rebeldes y hacíamos cuantas cosas, así vivíamos antes. Pero ahora tenemos que ver de una manera diferente. Porque ha habido un nuevo nacimiento. Y dice, el que nace de nuevo ve el reino. Ya lo he leído, pero ahora vamos nuevamente al versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora dice, el que no nace de agua y del Espíritu. Por eso que el agua es importante. Y agradezco a Dios por los 8 hermanos que se bautizaron. Ese es nacer del agua. O sea, no solo es arrepentirse, sino el agua, dice el Señor. Y dice, el que nace del Espíritu y del agua, ¿qué hace? Dice, ¿qué va a hacer? Entrará ¿dónde? En el reino. Entonces, un hombre o una mujer que dice que se arrepiente y no quiere bautizarse, entonces no ha nacido del agua. Entonces quiere decir que no puede entrar al reino de Dios. Gracias. ¿Me entienden? O sea que el bautismo en agua es sumamente importante, no es algo que lo puedas posponer. Ya lo he dicho, que cuando yo me convertí a la edad de 13 años, en julio de vacaciones, yo vine de Chimbote para acá, me arrepentí y volví a mi casa a Chimbote y volví nuevamente en diciembre. Y justo en la semana de diciembre que vine, había bautismo en agua. Entonces, ¿qué hice? Dije, pastor, yo me he arrepentido, ¿puedo bautizarme? Claro. No te pueden impedir el bautismo. Y me bauticé en esa misma semana que vine.
¿Por qué? Porque el arrepentimiento y el bautismo en agua van juntos. Entonces, un hombre que se ha arrepentido no puede negarse al bautismo en agua. Lo único que alguien se niega al bautismo en agua cuando no se arrepintió. Ahora, hay gente que ha sido bautizada en agua, por eso pero no ha entendido realmente el reino, no ha visto el reino, no entiende nada del reino y lo han bautizado. Yo me acuerdo también en mi tiempo, había una señorita que se bautizó supuestamente en agua, pero no entendió, después vemos que no entendió nada. Entonces luego se apartó, regresó, el pastor dijo, ¿sabe que usted no se ha arrepentido genuinamente? Ese bautismo en agua no sirve, no tiene validez, tienes que bautizarte de nuevo. ¿Por qué? Porque tú, cuando te bautizaron solamente fue un remojón de agua. ¿Por qué? Porque tu conducta, tu vida fue totalmente opuesta. Por eso que necesitas realmente, ahora que te has reconciliado con el Señor y ahora que ves las cosas claras, ¿qué cosa? Bautizarte en agua. Entonces yo vi dos personas cuando era niño, y luego aquí en la iglesia también pasó así con otra persona, que supuestamente entonces dijo, no había tenido un encuentro verdadero, se le había bautizado, pero no entendió nada. Entonces luego se reconcilió y lo bautizamos nuevamente en agua. ¿Por qué? Porque realmente su arrepentimiento no había sido genuino, no había entendido nada. Porque hay gente que sale porque, en fin, ¿cuándo me está entendiendo? Entonces, uno es nacer en la carne y otro es nacer en el espíritu. Yo nazco en el espíritu cuando me arrepiento y cuando me bautizo en agua. ¿Amén? ¿Está claro? Y entro al reino de Dios. ¿Amén? Acá, ¿cuántos han nacido de nuevo? Santo de la gloria. ¿Amén? Ahora, vaya, estamos hablando llamados a ser espirituales. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Tiene? Efesios 4, versículo 3. Para aquellos que quieren en verdad entender su llamado, diga en voz alta, mi llamado es ser espiritual. Nuevamente, mi llamado es ser espiritual. O sea, tu llamado no es ocupar un cargo. Yo quiero ser un líder, yo quiero ser un corista, yo quiero ser una danzora, yo quiero ser un maestro, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un evangelista, un profeta, un apóstol, no, un diácono, un servidor, no. Tu llamado primario es ser espiritual. Amén. Porque si no lo entiendes, entonces puedes coger cualquiera de lo que he nombrado y al final, hermano, vas a ¿qué cosa? A destruir lo que Dios pone en tus manos. Entonces, aquellos que quieren, aleluya, desarrollar su vida espiritual. ¿Cuántos quieren desarrollar su vida espiritual? Ya. Ese es tu llamado, ser espiritual. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo. O sea, aquellos que dicen, yo nací de nuevo, ya me bauticé, quiero desarrollar mi vida espiritual porque ese es mi llamado, dice Pablo, por la revelación, dice solícitos. Esa palabra solícitos en el griego se lee espaudazo, que significa usar velocidad. O sea, uno que quiere desarrollar su vida espiritual tiene que ser una persona solícita, espaudazo, usar velocidad. O sea que cuando algo Dios dice, tengo que usar ¿qué? Y a muchos de nosotros, hermanos, cuando Dios nos dice algo, estamos peor que la tortuga para obedecer. Eso no hace que tu vida espiritual crezca, sino que tu vida espiritual mengua y tu vida espiritual se vuelva carnal. Porque hay en la iglesia cristianos carnales, y es un problema, ¿no? Entonces, y peor se ocupa un cargo, es un problema. Pero si yo quiero desarrollar mi llamado de ser espiritual, entonces voy a ser, diga, solícito. Voy a usar la velocidad. ¿Me entienden? ¿Va a usar qué? La velocidad.
Acá, ¿cuántos se han enamorado? Levante la mano los que se han enamorado. Que nadie, levante la mano los que se han enamorado. Hermano Miguel, ¿quién no se ha enamorado? Cuidado, mi brazo, dale, hermano, cuidado. ¿Cuántos se han enamorado? Levante la mano. Todo, hermano. Y cuando quería ver a la chica, hasta agarrabas un jet, hermano, ¿no? O cuando quería ver al chico, ¿qué usabas? Para eso se sabe. Pero para ser espiritual, los líderes y los ministerios de alabanza, Dios puso esa palabra en mi esposa. Vamos a hacer 3 días de ayuno. 3 días de ayuno. Tenemos que ser solícitos. ¿Qué tenemos que usar? Que silencio. Los que están en ayuno digan amén. Amén. 3 días de ayuno. Bueno, algunos están que blanquean los ojos. ¿Quieres ser espiritual? Tiene que ser un hombre de ayuno. Hoy día mucha gente es un intelectual nomás. ¿De qué vale que seas intelectual? Si Jesús ayunó, ¿yo qué tengo que ser? Ayunar. Pablo dijo, aprended de mí, ¿no? Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pablo dijo, sed imitadores de mí. Mira, toda la gente del libro de los Hechos, toda esa gente era gente de ayuno. Y hoy la gente no quiere ayunar. Santo de la gloria, qué silencio. Pero los que quieren servir al Señor, ser espiritual, tienen gente que ayuna. Qué silencio. ¿Cuántos quieren ser espiritual? Tiene que ser gente que ayude. Una pastora conocí y me dice, estamos 3 días de ayuno, pero estoy haciendo el ayuno de Daniel. Me dice, está bien, pastor, me dice. ¿Sabe cuál es el ayuno de Daniel? Es que a Daniel ayunaba comiendo verdura, legumbres. ¿Ven? Yo le digo, pastor, ¿cuánto tiempo tiene? Tanto tiempo. Pastor, usted está mal. Es que me da hambre. Por favor. Ya eso será para uno que tenga 1 mes, 2 meses en el Señor, pero usted con los años que tiene, usted con el cargo que tiene, usted diga que va a ser el ayuno de Daniel, por favor. Los ayunos, aleluya, si son 3 días, aleluya, seguidos, aleluya, tome agua nada más. Nada más. Y no se va a morir. Qué silencio. Padre, si sus hijos quieren que sea espiritual, hagan ayunar. Ay, mi hijita, por favor, seamos espirituales. Mire, a Priscilita, ¿de cuántos años de amor le hicimos ayunar? 8 años. Y al Steven también, de 9, ¿eh? Él tiene 9, 8, Steven 8. El ayuno anterior que tuvimos, me dijo, hijo, vamos a ayunar. Blanqueó los ojos, pero lo tienes que hacer. Toma las agüitas, todo. Y luego que termine el ayuno, te vamos a llevar a comer una comida rica. ¡Uf! Estaba contento. Tienes que incentivar a tus hijos. Yo escuchaba, eso lo escuché de un pastor. Él le dijo, yo a mis hijos de niños me enseñé, van a ayunar. Pero mire, si usted ayuna, termina y yo le voy a llevar a comer una comida. ¿Quieren pollito? Y yo le voy a llevar a comer. Pero ayuno. Amén, decían, por el pollo, pero empezaba por algo. Motiva a los niños, pues hermano, ustedes están recién aprendiendo. Ayuno. Si el papá no quiere ayunar, ¿qué va a querer que su hijo ayune? No te vas a morir si no ayunas. Hermano, hasta el gato nos enseña. Los científicos dicen que el gato ayuna 1 vez al mes. Imita al gato si quiere, pero hermano, santo de la gloria. Si no quiere imitarle a Cristo, que no quiere ayunar, no quiere imitar a Pablo, que ayunó y todos los apóstoles, que imita al gato, si quiere el gato ayuna 1 vez al mes. Se escapa por ahí. ¿Por qué? Porque sabe que su metabolismo va a funcionar correctamente. Hermano, hasta es saludable ayunar. Porque mata toda esa, porque tu estómago tiene que parar, no es fierro, tu estómago tiene que parar al menos. ¿Saben? A los que les gusta la cuchara, hermano, hasta que le tiembla eso. Arrepiéntate. Llamados a ser. Tiene que ser solícito. ¿Qué significa la palabra solícito? Usarla. Ayuno. Y algunos ayuno hasta falta. ¿Qué más es solícito?
hacer esfuerzo. Tienes que hacer esfuerzo. Cuando dice, va a ayunar, pone todos los pretextos. Y uno no conoce tu situación, hermano. A veces dice, pastor, mire, pasa esto. Yo no estoy en tu casa, yo no sé. Entonces, pero lo dicen ¿por qué? Porque se siente redarguido, pero lo dicen para justificarse. Y yo no estoy en tu casa. Tú ve cómo haces, pero ordena el tiempo y busca a Dios en ayuno y oración. ¿Me entiendes? Tienes que usar esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia. Eso es ser solícito, hermano. Hacerlo rápido. Amén. Cuando Dios te dice, hazlo rápido. Porque ¿qué Dios está buscando? Obediencia. Nuevamente, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, si tú quieres ser un llamado por Dios, o no, si ya estás en Cristo, eres llamado, pero tu llamado es ser espiritual. Tu llamado es ser espiritual porque estás aquí, porque Dios te llamó. Tu llamado es ser espiritual. Entonces tienes que ser solícito, o sea, pronto, rápido, veloz, para buscar de guardar la unidad en el Espíritu. Ya hemos dicho que cada segundo mes, cada segundo domingo del mes hay ayuno. Ay, me olvidé, dicen. Pero ¿cómo no te olvidas para cobrar la quincena o el mes? Está bien. Uy, qué tanto. Ya deberían depositar. Ahí sí, ¿no? Qué silencio. No. ¿O no? ¿Le ha pasado? Deposita. Usted no se olvida de la gratis o los que le pagan gratis. Ya sé tal fecha, ya sabe. Así tampoco no debe olvidarse cuando hay ayuno. Cada segundo domingo de cada mes hay ayuno. Ustedes saben. Tiene que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado a ser. Entonces, el que busca ser espiritual, ¿qué va a hacer? Va a buscar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. O sea, un hombre espiritual busca la unidad. Amén. La iglesia, lo vamos a hacer, amén, todos juntos, amén. Vamos a hacer algo, buscamos en unidad. Ese es el ser espiritual. Ahora, no importa cuál fuera la situación. No, dice como uno, no, pero yo me peleé con mi esposa, ¿qué interesa? Usted venga a buscar a Dios. Qué silencio. Porque usted está buscando la unidad en el espíritu. Y ahí en el espíritu, aleluya, Dios moldeará ese carácter de aleluya complicado. Pero tiene que buscar a Dios, amén. No se quede en su casa. En la paz. O sea, cuando tú desarrollas el llamado a ser espiritual, Dios, ¿qué va a poner en ti? Paz. Dice, somos un cuerpo. Ahí dice el versículo 4, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, ¿ve? ¿El bautismo será importante? Sí. Y acabamos de hablar, está hablando del bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Bien. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos. ¿Por qué dice sobre todo? Dios quiere estar sobre todo, diga, Dios quiere estar sobre mi vida. ¿De qué está hablando? ¿De qué se refiere cuando Dios quiere estar sobre ti? Se refiere a que Dios quiere gobernarte y estar tú bajo su autoridad. ¿Qué quiere hacer Dios cuando dice sobre ti? Quiere gobernarme a mí. Diga, quiere gobernarme a mí y estar yo bajo autoridad. Ahora, ¿cómo gobierna Dios? Lo que apunta. Amados, apunte por favor sus cuadernos, apunte. Traigan sus cuadernos siempre, por favor. Estamos en la Universidad del Cielo. ¿Cómo gobierna Dios? Es una pregunta. Dios gobierna por medio de su voz de mando. ¿Cómo gobierna Dios? Diga, Dios gobierna por medio de su voz de mando. ¿Cuántos han traído cuadernos? Levanten los cuadernos. 1, 2, 3. ¿Y el resto? 4, 5, 6. Ya. Hermanos, por favor, traigan cuaderno, porque usted me tiene que apuntar. Amén. Nuevamente, ¿cómo gobierna Dios? Dios gobierna por medio de su voz de mando.
¿Cuándo tú sabes que un hijo es obediente? A ver, papá, mamá. Carlos, Juan, Pedro, Nehemías, Esther, Fran. Y no aparece. Nuevamente, ¡Juan! Ya comienza el papá a molestar. La mamá, ¡ya te llevaron! No menciono. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Porque no viene, o sea, no quiere o sea, ¿sabe cómo Dios gobierna? A través de su voz de mando. Así, o sea, cuando, por ejemplo, Steven está en la televisión, en el jueguito, y yo me acerco, hijo, le digo, ¿que no me has oído? Ah, sí, creo que sí. Sí ha oído, lo que pasa es que no quiere porque está jugando. Entonces yo le digo, tú estás siendo desobediente. Entonces mira, padres, si nosotros no trabajamos con nuestros hijos, pero antes de trabajar con tu hijo, primero Dios quiere trabajar contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No sabes hacer acá? ¿Acá se respeta, gordo? Pregunto yo y pregunta a Dios, ¿tú obedeces cuando Dios te manda? ¿Cómo vas a pedir a tu hijo que obedezca si tú no obedeces? ¿Me entiendes? Entonces, los primeros que tienen que obedecer son los, y por naturaleza nosotros tenemos la rebeldía, por eso que ustedes cuando vienen tienen que arrepentir. Miren, Dios gobierna a través de su voz de mando. Cuando Dios dice, entonces yo tengo que ser solícito, hacer todas las cosas con la velocidad, aleluya. Algunos tienen la unción del cangrejo, un paso adelante y dos atrás. No, esos no son espirituales, esos son carnales. Por eso es que Dios gobierna a través de su voz de mando. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo Dios hizo las cosas? ¿Cómo se crearon todo? ¿Cómo Dios gobierna? A través de lo que dice, su voz de mando. Dijo Dios, sea la luz. Dios gobierna a través de su voz de mando. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿en dónde? 2:15. Lo puso en el huerto del Edén para que labrase y lo guardase. ¿Y qué? Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Ve? ¿Cómo Dios gobierna? A través de su voz de mando. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que comieres ciertamente moriréis. O sea, ¿qué le dio al hombre? O sea, para que el hombre, Adán y Eva, sean gobernados por Dios, tenían que ser gobernados por medio de ¿qué? De la voz de mando. Entonces, mira, no vas a comer de allá, se acabó. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. Cuando tú te sales del gobierno de Dios, cuando no oyes su voz de mando. Vamos a estudiar un poquito más adelante. Volvemos a Efesios capítulo 4. Decía, Efesios 4, versículo número 6. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos. ¿Qué significa que Dios esté sobre ti? Que nos quiere gobernar. ¿Qué significa que Dios esté sobre mí? Que Dios me quiera. Si Dios, aunque es Dios, mucho de usted está debajo porque tú gobiernas. Te la pregunto. Ponte de fin. ¿Dejas que Dios te gobierne o tú gobiernas supuestamente, entre comillas, es decir, ¿no? A Dios, o no te dejas gobernar por Dios? ¿Qué Dios está buscando? Que Dios me gobierne. Entonces, está sobre mí. Dice, el Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero cada uno de nosotros
pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, ahora, es que ahí viene un problema. O sea, a veces nosotros nos deslumbramos por la gracia. Diga, Dios me ha dado una gracia. Dile a tu hermanito, al que está al costado, Dios me ha dado una gracia. Pero la gente que se centra en la gracia, o sea, el don, el talento, la habilidad que te da, hermano, eso no es tuyo, Dios te lo ha dado. Pero, ¿qué está buscando Dios? Dios está buscando en ti que tú des un fruto, que no te apropies del don que te ha dado, porque dice la Biblia que Dios nos ha dado una gracia, Dios nos ha dado un don, un regalo, una actitud, aleluya, para hacer las cosas, una habilidad. Pero ¿qué Dios está buscando en mí? Dios no está buscando los dones, porque los dones ¿de quién es el don? De Dios. ¿De quién es la gracia? Si eso es de Dios, entonces no te centres ahí. ¿Qué tiene que haber? Lo que Dios está buscando es el fruto en tu vida. Y el fruto más grande que tiene que haber en la vida del hombre espiritual es la obediencia. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Juan 6, 63. El Espíritu es que da la carne para nada. O sea, si yo soy un hombre llamado a ser espiritual y desarrollo mi vida espiritual, ¿qué va a venir en mi vida? Porque ¿qué es lo que da vida? El Espíritu. La carne para nada. O sea, en otras palabras, el ser carnal no te va a aprovechar. ¿Qué te va a hacer? Te va a destruir. Entonces, hermano, dile al que está a tu costadito, si eres espiritual, dile, si eres espiritual, vas a tener vida de Dios. Pero si eres carnal, la vida de Dios se va a ir de ti. Si soy espiritual, ¿qué voy a tener? Vida de Dios en mí. Pero si soy carnal, ¿qué voy a tener? Destrucción, ausencia de vida. Entonces, hermano, usted tiene que trabajar en eso. No se centra en el don de la gracia, porque el don y la gracia es de Dios. Si Dios te da la habilidad de predicar, amén. Si Dios te da la habilidad de enseñar, amén. Si Dios te da la habilidad de interceder, amén. Si Dios te da la habilidad de profetizar, amén. Si Dios te da todos los dones, toda la gracia que hay de hacer milagros o cuanta cosa. Ese es el don que le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero Dios está queriendo que tú y yo nos aunamos a esa vida espiritual. ¿Para qué? Para que en esa vida espiritual tengamos la vida de Dios. Pero si nosotros optamos por la carne, hermano, lo único que estamos trayendo es destrucción a nuestra propia vida, a pesar que hemos conocido al Señor. Ahora, aquí dice algo importante: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces diga, la palabra de Dios es espiritual. ¿Y qué me va a dar la palabra de Dios? Vida de Dios. Por eso que mi llamado es ser espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espiritual. O sea, yo tengo que entender que la palabra de Dios es espiritual. Y si yo quiero entenderla, tengo que estar ¿en qué? En el espíritu. Pero si estoy en la carne, porque hay mucha gente cuando viene a la iglesia y en los cultos, y mucha gente sale molesto con el pastor, con la pastora, en la iglesia general. ¿Por qué? Porque dice, algo tiene contra mí y me está mandando una indirecta. ¿Por qué? Porque esa persona cuando dice eso es porque es un carnal. El espiritual dice, ay Señor, dame más, está rico el palo, dame más Señor, aleluya, me forma, santo de la gloria. Que sí, porque la corrección nos forma, ¿o no? Nos da límites, ¿sí? Y no es porque Dios no nos ama, sino porque nos ama y sabe que tienes que tener límites. Es como que el padre le dice, hijo, mira,
Yo veo que te estás reuniendo con tus amigos, esos son fumones y alcohólicos. ¿Qué le va a hablar el fumón y el alcohólico si tu hijo camina con ellos? De droga y de cosas malas, cosas ilícitas, porque al final no tienen para el alcohol, para la droga, que van a ir a robar. Y si tú caminas con ellos, entonces al final te van a arrastrar. ¿Qué va a ser un buen padre? Hijo, rotundamente te me aleja de esa gente, porque esa gente te va a llevar a lo humano, o te va a llevar a orar, te va a llevar a vamos a la iglesia, hay que ayunar, hay que buscar el rostro de Dios. Te va a decir no. Juan 4:24, ¿ok? Estamos ahí, porque hemos leído el anterior, Juan 6:63. Busca. Ya. La palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios es espiritual. Juan 4:24. Dios es. ¿Bien? O sea, esta palabra de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Ser espiritual. ¿Cuántos quieren adorar a Dios? Dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario. O sea, ¿cuándo quieren adorar a Dios? Tienen que ser espiritual. Amén. La palabra de Dios es espiritual. Dios es espiritual. Mi llamado, ¿cuál va a ser? Espiritual. ¿Cómo debo adorar a Dios? En el espíritu. Por eso, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mi adoración tiene que ser en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mi palabra es verdad, dijo Jesús. Entonces mucha gente, hermano, cuando entra a la oración, entra con motivaciones cerradas. Están orando, están llorando, llorando. Eso me hicieron, Padre, castígalo, no los perdono, Señor, son la chupa. Mándale raya por el lámpago, que le chanque el tren, y llorando en oración. Esa oración no sirve. ¿Por qué? Porque Dios dice es espíritu, y los que lo adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué dice la verdad de la palabra? Perdona, bendice. Entonces hay mucha gente que cree que está orando, pero están orando con motivaciones equivocadas. ¿Por qué? Porque son carnales, y la oración carnal no pasa del techo de tu casa o de la iglesia, pero la oración en el espíritu llega hasta el cielo. Versículo 23. Mas la hora viene, diga, viene la hora, viene la hora, y Jesús dice, ahora es. Ahora es que tu llamado sea a ser un hombre o una mujer espiritual. Ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿cómo deben ser los adoradores? Espirituales. ¿Cómo tienen que ser los adoradores? Espirituales. Dice, adorarán al Padre en espíritu, porque también el Padre tales adoradores busca. Te pregunto, ¿el Padre qué está buscando? ¿El Padre qué está buscando? Pero para ser un verdadero adorador tengo que ser un hombre y una mujer espiritual. ¿De qué está buscando el Padre? Está buscando gente espiritual, no una gente carnal. ¿No? Por eso que usted y yo tenemos que tener cuidado. Hermano, tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual. Entonces nuestro llamado de parte de Dios es ser espiritual, no carnales. ¿Y cómo soy espiritual? Cuando mi vida está bajo el gobierno de Dios. 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. Búsquenlo. ¿Lo encontró? 1 Corintios 3:1. ¿Lo tienen? De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no puedo hablarlos como, sino como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. Versículo 3:2. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué dice 3?
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros con celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Hermano, mira, Pablo estaba hablando de que a mundanos. ¿Quiénes eran la iglesia de Corinto? Gente que había conocido ¿a quién? A Dios. ¿Me entiende? Y dice Pablo, le dice a los corintios, no puedo hablarle como espiritual. Hermano, mira, lo más terrible, que estés en Dios y no te puedan hablar como espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando eres carnal, te mantienes niño, pero la condición de niño, cuando recién te conviertes, está bien, es normal. A ver, papá, a ver, hermano Miguel, ¿cuántos años tiene su hijito último? Tiene 10 años, ya. ¿Qué pasaría si su hijito se comporta como un niño de 2 años? ¿Estaría normal? ¿Te preocuparías? Claro. ¿Por qué? Porque... Y eso es una enfermedad. Tener 10 años y comportarte es retraso, retardo. ¿Se va a comportar bien? No. Y hablando de esa parte literal, que es muy común en nuestra sociedad, se ve, eso sucede mismo en el ámbito espiritual. Gente que viene a la iglesia, tiene tiempo, 1 año, 2 años, no sé. ¿Pero qué? Pero son gente carnal, o sea, son gente que están con retraso. Y eso es lo que Pablo le dice a los corintios, le dice, no te puedo hablar como espiritual, sino como a carnal. ¿Por qué? Porque soy niño. Ya tienes tiempo y sigues como niño. O sea, es como si fuera que algunos siguen como si fuera que ya tienen 2 meses, 3 meses, 1 año más y siguen comportándose como si fuera que recién hubieran venido a Cristo, como si fuera que tuvieran 1 semana, 1 mes de convertir. Y siguen igualito, hermano. Eso es ser un carnal, ser un niño, aleluya, con retardo. Cuando uno nace no es un niño espiritual, pero hay que crecer. Entonces, hoy la voz de Dios es: tu llamado es ser espiritual, no seas carnal. Y dice Pablo, os di a beber leche y no viandas, porque aún, ¿qué dice? No eras capaces, ni soy capaces todavía. O sea, les dio la leche espiritual es la base, lo primero que tienes que recibir, y luego ya se da el alimento más sólido. Pero Pablo dice, mira, les di leche y no viandas, pero aún no soy capaz de recibir el alimento más sólido. ¿Por qué? Porque soy carnales, tienen retraso espiritual. Y sigue diciendo, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, primero, celos. O sea, ¿cómo manifiesto que soy un carnal? Cuando tengo celos. ¿Por qué usan a él y por qué no usan a mí? Pero yo, ¿qué? A mí no me ven, acá estoy invisible, y comienza ¿qué cosa? A tener celo de otro hermano, de otra hermana, o no solamente en la iglesia, sino afuera. Si tú estás teniendo celo, mira, pero hay gente que, miren, ¿qué tremendo es esto? Está queriendo tener cosas que no tiene y vive por eso infeliz. Tú tienes que, el que es espiritual está contento con lo que tiene, no con lo que no tiene. Hay mucha gente que dice, ya salió, su amigo se compró el celular último, y yo tengo acá un chanchito. Ay, ¿por qué tiene él? Dios, ¿por qué le das a él y por qué no le das a mí? ¿Qué acaso? Y ese mundano, un pecador, y yo no tengo. Eso se llama estar teniendo celo. Si lo obtuvo, bendice, Señor. Y si yo tengo un celular chanchito, aleluya, que ni memoria tiene, bueno, Señor, algún día me lo dará, Padre, ahorraré, no sé, pero yo no voy a tener celo de nadie. Que silencio. ¿Por qué lo hiciste más alto? Yo soy chato. No tengas de... ¿Por qué me hiciste tan gordito o tan gordita? Y el otro tan light. Sí. ¿Por qué no me hiciste tan agraciado o graciado? No conténtese con lo que tiene, no con lo que no tiene. Ay, Señor, me hubiera dado una esposa mucho mejor, Padre. No, hermano.
Conténtese con lo que tiene, ya lo escogió, sí, adelante. El carnal tiene, está siempre deseando. Hermano, conténtese con lo que tiene. O sea, tampoco no digo ya voy a tener pesimismo, no. Alégrese a Dios, Señor, en tu bendición vamos a salir adelante, vamos a salir, amén. Voy a progresar, está bien, pero no esté deseando lo que no quiere. Lo segundo, el carnal manifiesta, ¿qué más dice? Contienda, para en contienda, ¿no? Es contencioso. Algo dice, ya está buscando pleito. Ese es un carnal. La característica de un carnal es que es contencioso. Tercero, disensión, división. O sea, un carnal es uno que hace división. Por eso, hermano, miren, bueno, esto es una anomalía de siempre. Yo me acuerdo cuando me convertí y un poco yo cuestionaba, era, a ver, hermano, siempre hacían su circulito. El hermanito X siempre paraba con Y y Z. Y eso era su círculo. Hermano, no hagamos eso. Si viene un nuevo, acércate al nuevo, a la nueva. Dale palabra de Dios. Pero uno termina el culto y se va con su grupo. No, hermano, dé la palabra a alguien que está allí. El carnal busca disensión, división. ¿Por qué? Porque el espiritual, habíamos leído, dice, era solícito guardar la unidad de la fe. El espiritual busca la unidad, el carnal busca la disensión, la división. Por eso, hermano, los matrimonios, los esposos deben de ser espirituales, no carnales, porque son carnales, están peleando y peleando. La guerra Perú con Chile. Dios de la gloria. Entonces dice, disensiones. Y por eso dice ahí en el versículo 3, no soy carnales y andáis como hombres. Seguimos. Recordando, ¿cómo gobierna Dios en mi vida? Dios gobierna, apunte, por medio de la voz de mando. Dios gobierna por medio de la voz de mando. Que cuando Dios, ¿cómo yo sé que es espiritual? Cuando Dios me dice algo, lo hago veloz. El carnal va más, la tortuga le gana. La competencia de 100 metros palabras. A la tortuga le da la medalla. Y ya lo hemos leído, ¿no? En Génesis. Miren, habla nuevamente Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, a través de la voz de mando, Génesis 2.15, que lo hemos leído. Y dice, tomó pues Jehová, 2.15, Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para que qué cosa? Para que labrara y guardase. O sea, cultivara y guardase. Versículo 16, 2.16, Génesis 2.16. Y mandó Dios al hombre. Diga, y mandó Dios al hombre. Eso es gobierno de Dios. Dios gobierna a través de la voz de mando. O sea que cuando dice algo, obedece. Como tus hijos son gente que está bajo el gobierno de Dios, que cuando le dices algo lo hace. Hijo, ándate a tu cama. Y ahorita. Ese es un carnal, hermano. El espiritual. Hijo, hemos comprado chifita, aeropuerto. Rápido, mamá, que se enfría. Ahí sí. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre. O sea, rápido, tienes que obedecer. Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Qué representa el árbol? El árbol representa a la rebeldía
de querer hacer lo que me da mi gana. Por eso que Adán y Eva pecaron. ¿Por qué? Porque había rebeldía dentro de ellos, había arrogancia, orgullo, y comieron del fruto. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz de Dios. ¿Y cómo Dios gobierna en mí y en ti? Cuando oye la voz de Dios, la voz de mando. El gobierno de Dios está en base a la voz de mando. Hay mucha gente, hermano, como Adán y Eva, comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ese árbol es el árbol de la rebelión. Entonces, cuando tú estás en rebeldía, estás comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuidado, ahí algunos le veo como el fruto. Mejor déjelo por ahí, hermano. Que silencio. Deje el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, hermano. ¿Cuál es, aleluya, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ya lo dije. La rebeldía, que es lo opuesto al gobierno de Dios. Vaya usted a Hebreos capítulo 3. Tenemos que ser bíblicos. Hebreos 3, ¿lo tiene? Versículo 7 y 8. Por lo cual dice, ¿quién dice? El Espíritu Santo. Hebreos 3:7. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro. Si oyeres hoy su, ¿qué está diciendo Dios ahí? Voz de, ¿qué quiere decir? Ya, pero ¿qué significa voz de mando? Gobierno de Dios, hermano, por favor. Aquí está hablando Dios del gobierno de Él. Voz de mando. Dios gobierna a través de lo que Él manda, de su voz. Pero aquel que no quiere oír su voz, endurece su corazón. Esa es la rebeldía. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Seguimos. Versículo 15. Del mismo capítulo 3 de Hebreos. Entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Wow. O sea, Dios dice, mira, aquí está mi voz de mando. No endurezcas tu corazón, porque si no vas a caer en el pecado de la rebeldía. Versículo 16. Quienes fueron los que dicen, dice, ¿quiénes fueron los que dicen, hubiéramos oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. O sea, Moisés sacó a una nación, pero esa nación cayó en su mayoría y no entraron a la tierra prometida, solamente entraron a la tierra prometida de 20 años para abajo. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz. ¿Qué significa oír la voz de mando? Gobierno de Dios. Voy a estar repitiendo eso para que se le quede. ¿Qué pasó con la gente que murió y no entró al desierto? Es que no estuvieron gobernados ¿por quién? Por Dios. ¿Está ahí? Capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tiene? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. O sea, Cristo, aún en los días de su carne, se dejó gobernar por Dios a través de la obediencia. ¿Y qué es la obediencia? ¿Qué está bajo el gobierno de Dios? Oír la voz de mando de Dios. O sea, un hombre, una mujer que está bajo el gobierno de Dios sabe oír la voz de mando. Entonces Dios dice, hay que hacerlo. Dios dice, hay que hacerlo. Juan capítulo 4.
Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Versículo 9. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora miren, dice en el versículo 10, y respondió Jesús y le dijo. Ahora, en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente, esa parte dice, no, en la Reina Valera dice, si conocieres el don de Dios. En la traducción viviente dice, si tan solo supieres el regalo que Dios tiene para ti. Nuevamente, si tan solo supieres el regalo que Dios tiene para ti. ¿Y quién te está diciendo? ¿Y quién te está hablando? Mira, Dios tiene un regalo para ti, le decía Jesús a la mujer samaritana, pero tienes que oír la voz de mando, tienes que oír la voz del que te está hablando, tienes que oír la voz de quien te está diciendo, porque si oyes la voz y lo obedeces, gobierna Dios en ti, y Dios tiene grandes regalos para tu vida. ¿Cuál es el problema tuyo y mío? ¿Y cuál fue el problema cuando, cómo se llama, la mujer samaritana habló a Jesús? La mujer samaritana miraba a Jesús como un hombre cualquiera. Por eso Jesús le dice, ¿no? Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, ¿y quién es el que te está diciendo? ¿Quién es el que te está hablando? Entonces, la mujer miraba a Jesús como hombre. Y eso es lo que pasa a mucha gente aquí en la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia, está mirando a este negrito. Hoy hubiera sido mejor más rubio, ojos verdes, más flaco, blanco, más guapo. Ahí sí lo oigo eso. Está mirando como la mujer samaritana, humanamente, carnalmente, pero no estaba viendo quién estaba dentro de ese hombre. Por eso Jesús le dice, mira, Jesús le dijo, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, y quién es el que te está diciendo, quién es el que está hablando. Entonces, hermano, hermana, si usted, aleluya, su llamado a ser espiritual, usted viene a Dios, hermano, cuando usted está viendo al pastor, a la pastora, hermano, está viendo a hombres, está viendo quién está dentro de ese hombre, o de quién está de esa mujer. Usted está viendo no a un pastor, usted está viendo al varón de Dios, usted está viendo al hombre de Dios. ¿Cuánto me está entendiendo? Pero si usted no lo ve, usted ve, es el pastor Mago, pero no está viendo, él es el varón de Dios, ese es el hombre de Dios. Entonces cuando usted está viendo que es el varón de Dios, el hombre de Dios, todo lo que está Dios hablando, lo vas a recibir como fuera de parte de Dios. Por eso es que mucha gente no sale edificada, y peor cuando son familiares, peores. Si en la iglesia tienes a tus hijos, muchos de tus hijos te ven como tu papá, si eres pastor. Si tienes primo, tienes pariente, te ven como... Y eso fue el problema de los hermanos de Jesús. Mire, todo el tiempo que Jesús estuvo con ellos, hasta los 30 años que estuvo con ellos, mira, sus hermanos no se convirtieron a Cristo. ¿Te puedes imaginar? Caminando como el Dios hecho hombre. ¿Por qué? Porque lo miraban carnal. Mi hermano carpintero. Y Jesús estaba hablando de los misterios. Está loco, creo que se le ha pasado un poco, no sé qué comida le ha hecho mal, está delirando. Entonces mucha gente sucede así cuando viene a la iglesia. Ve al pastor, ve a la pastora como personas comunes, pero no están viendo quién está dentro de esa persona y quién está hablando. Si tú eres un hombre, una mujer espiritual, tú no vas a estar mirando a la persona, no estás mirando a la persona, estás mirando a quién está dentro. Entonces, cuando uno es espiritual y el pastor está predicando y está empezando, aleluya, está entendiendo ese hombre espiritual que no es el pastor, es el varón de Dios, es el
llega a lo profundo de tu vida. ¿Cuándo me está entendiendo? Eso le dijo Jesús a la mujer. Si supieras que Dios tiene regalos para ti. ¿Y quién te está hablando? ¿Me está entendiendo? Nuestra perspectiva tiene que cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Cuando obedezco mi llamado. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Ser espiritual. Ahora, digan, los espirituales tienen una comida. Los hermanos que estamos 3 días de ayuno, los líderes, algunos líderes y algunos de la alabanza. Ahí está una personita, está diciendo que soñaba que estaba comiendo. Ya va a llegar. Pero el Señor en la mañana me decía, los espirituales tienen una comida. Diga, los espirituales tienen una comida. Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan 4. ¿Lo tiene? Juan 4. Y vamos a ir, versículo número 8. ¿Sí? Juan 4, 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar, ¿de qué? De comer. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba Jesús con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Versículo 31. ¿Está? Juan 4, 31. Entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque Jesús no había comido todo el rato, no había estado 5 años, porque los apóstoles habían ido a comprar comida a la ciudad. Versículo 32. Y les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Nuevamente, diga, los espirituales tienen una comida. En este episodio, lo que pasaba es que los apóstoles estaban en proceso. Los apóstoles todavía eran carnales, porque muchas cosas no las entendían. ¿Cuándo me está entendiendo? Y Jesús les dice, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces diga, hay una comida. Diga, hay una comida para los espirituales. A los que están ahí no están pensando en pollo brote, su chaufita, su sopita, su caldito. Pero estoy hablando que para los espirituales hay una comida. Amén. Y Jesús dice, y ustedes no saben, o sea, el carnal no sabe cuál es la comida espiritual. Versículo 33. Entonces, los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien que comer, de comer? Versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe. ¿Cuál es la comida de los espirituales? ¿Cuál es la comida de los espirituales? Hacer la voluntad y acabar la obra, no dejarla a medio, sino acabar. El carnal no entiende nada de eso, solamente entiende el espiritual. El espiritual es hacer la voluntad del Padre. Entonces, hermano, el gran problema de la iglesia de hoy es que tenemos demasiada gente carnal, pero que le estamos declarando en el nombre de Jesús que van a ser espirituales. Diga, vamos a ser espirituales. ¿Cuál es la comida del espiritual? Hacer la voluntad de Dios. Juan 6, 38. Busca. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer sino la voluntad. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque era que carnal o espiritual. El espiritual dice, yo he nacido en esta tierra no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Ahí está el punto. Entonces cuando tú oyes la voz de mando, ¿estás bajo qué? El gobierno
de Dios. Cuando yo oigo la voz de mando de Dios, estoy bajo el gobierno de Dios. Por eso Jesús era espiritual. ¿Por qué? Porque Él venía a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús era obediente. Por eso en una oportunidad que Jesús dijo, cuando Juan iba a bautizarlo, es conveniente que yo me bautice, tú bautízame. Y Juan no quería bautizarlo, Juan lo bautiza, pero no, me tengo que bautizar y tú tienes que hacerlo, así conviene, así está establecido. Entonces, ¿qué hizo Juan? Lo bautizó, y después los cielos abrieron y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo. ¿Por qué? Porque él sabía, Jesús sabía oír la voz de mando de Dios, porque estaba bajo el gobierno de Dios, porque era obediente. ¿Qué es la comida de lo espiritual? Hacer la voluntad de Dios. Job capítulo 23. Job 23. Busquen. Job 23. ¿Lo tienen? Versículo 12. Antes de Salmos está Job. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que. ¿Por qué? Porque Job no era un carnal, era un espiritual. Porque la comida del espiritual es hacerla. Y dice ahí, del mandamiento de sus labios nunca me separé. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a estar bajo el gobierno de Dios cuando oía la voz de mando de ¿quién? De Dios. Por eso dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Eso es un hombre espiritual. Eso es una mujer espiritual. Que cuando oye la voz de mando de Dios, obedece. Y la voz de mando de Dios es estar bajo el gobierno de Dios. Por eso que usted, Dios, me ha traído acá a la iglesia. Y Dios quiere en usted y en mí que estemos bajo el gobierno de Dios. Por eso es que Dios pone autoridad. ¿Para qué? Para que las autoridades formen, para que las autoridades traigan la voz de mando de Dios. Y el pueblo, ¿qué tiene que hacer? Eso es para los que entienden el gobierno de Dios. De Job, mire, Dios se le revela esto. Wow. Salmos 48. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mí. Nuevamente, el hacer tu, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de. O sea, el que estaba bajo el gobierno de Dios entiende que Dios gobierna a través de su voz de mando. Entonces, hermano, yo cuando recibí a Cristo, yo entendí la importancia de saber oír la voz de mi pastor. ¿Cuándo me está entendiendo? El pastor me podía llamar a cualquier hora, hasta la hora de la madrugada. Yo estaba dispuesto. Sí, pastor. Mañana, por favor, hijo, ahora quiero delegarte esto. Amén, pastor, ahí estaré en la iglesia cumpliendo lo que usted me ha dicho. ¿Por qué? Porque yo no veía al pastor, sino veía al que estaba dentro del pastor. ¿Quién estaba dentro del pastor? Dios. Porque yo no miraba al pastor, sino veía al varón de Dios, al hombre de Dios. ¿Eso quién ve? Los espíritus. Por eso David dice, no, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, hermano, es tiempo de levantar una iglesia con gente espiritual. Juan capítulo 5, versículo 36. ¿Lo tienen? Juan 5, 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha. Wow.
Jesús dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque Jesús hablaba de Juan, decía, no hay mayor profeta que Juan, dice Jesús. Y ahora dice, ¿por qué yo tengo mayor testimonio? Porque las obras que el Padre me dio, que, diga, cumpliese. Diga, que cumpliese. ¿Sabe qué? Jesús había desarrollado algo en él. Era la obediencia. El saber oír la voz de mando de Dios. Ahora, la voz de mando de Dios no es, ay, quiero que, si tú me hablas Dios, sí te obedezco. No, hermano. No solo es eso, que también se puede dar. Pero la voz de mando de Dios puede estar, y es a través de que los hijos sean obedientes a sus padres. ¿Me entienden? Claro, pero para lo bueno, no sé cómo yo me voy a la tienda, un chiquín peticito de 7 años venía con una botellita, con una bolsa ahí con la fruta, metido como 4 botellas de cerveza. Señor, mi papá ya usted sabe que toma, ya pues, por favor, con cerveza y heladita por alcohol. El chiquito de 8 años comprando cerveza, no me imagino. Si un niño que viene a la iglesia, ¿verdad? Y ama a Dios, no va a hacer eso. O a veces sus hijos ya tienen 12 años, 13 años, su papá no es convertido, y su papá le dijo, anda, cómprame cerveza. ¿Qué va a hacer el hijo que ha conocido a Cristo? Ya, papá, ¿quieres helado o sin helado? ¿Así le va a decir? El silencio. ¿Qué le va a decir? Yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Bueno, si tú tomas, es tu problema. Cualquier cosa que me diga que no transgrede a las cosas de Dios, yo lo voy a hacer. Pero esto no me compete. ¿Cuándo me entienden? Y no lo haces. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. El punto es cumplir. Por eso que ese es el problema dentro de la iglesia. Y ahorita estamos lidiando. En el liderazgo, estamos lidiando con la alabanza. Se dan indicaciones y no se obedece. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que cambiar. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, renunciar a toda la desobediencia. ¿Y qué? Y obedecer. Ahora, la voz de mando de Dios está expresa y dicha por su palabra. ¿Y qué está Dios buscando? Que yo obedezca. Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando empecé, había un corito que me gustaba. Decía, obedecer y cumplir el deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Obedecer y cumplir el deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. ¿Quieres ser felices? ¿Quieres tener una vida espiritual? Tienes que obedecer. ¿Por qué Jesús tuvo éxito? Porque fue obediente. Eso tumbó a Adán y a Eva. Eso tumbó a Sansón. Eso tumbó al rey Saúl. Eso tumbó a Esaú. Eso tumbó a Judas. Y tumbó e hizo caer a muchos hombres de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban bajo el gobierno de Dios. ¿Y qué significa estar bajo el gobierno de Dios? Obedecer la voluntad. Deuteronomios capítulo 28. ¿Lo tienen? Deuteronomio 28. Amén. Versículo 1. Amén.
Acontecerá, 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de ¿quién? ¿De qué está hablando ahí? ¿Oír la voz de Dios? Ya, es la voz de mando. ¿Qué es? Estar bajo gobierno de Dios. Tiene que tenerlo claro. Nuevamente, oír la voz de Dios es estar bajo el gobierno de Dios. Es la voz de mando. Tengo que estar bajo el gobierno. Diga, tengo que estar bajo el gobierno de Dios. Nuevamente, aconteció que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, versículo 2, y te alcanzarán. Sí. O sea, que si yo oigo la voz de mando de Jehová Dios, estoy bajo el gobierno de Dios. ¿Y qué me va a venir? Dice, ¿qué me va a venir? Bendición. El versículo 2 dice, y te vendrán todas estas, si oyeres la voz de mando de Dios, si te dejas gobernar, ¿por quién? Por Dios. Versículo 15. Pero acontecerá, si qué, si no oyere, o sea, si no oyere la voz, cuando no estoy oyendo la voz de Dios, ¿en qué estoy? Ya, entonces, pero ¿qué más? No estoy bajo el gobierno de Dios. Diga, no estoy bajo el gobierno de Dios. Diga, no estoy. Entonces, pero acontecerá, si no oyere la voz de mando de tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas yo pregunto, ¿en qué lugar nos conviene estar? ¿Bajo el gobierno de Dios? ¿Qué es estar bajo el gobierno de Dios? Oír la voz de mando de Dios y obedecer. ¿Qué es estar bajo el gobierno de Dios? ¿Qué es estar? ¿No estar bajo el gobierno de Dios? No oírlo. Ahora, cuando yo oigo la voz de Dios, la voz de mando de Dios, estoy bajo el gobierno de Dios y lo obedezco, ¿qué me va a venir? Y me va a cansar. Y cuando no oigo la voz de mando de Dios, no estoy bajo el gobierno de Dios, ¿qué me va a venir? Y me va, hermano, que agarres un avión jet, hermano, ahí te agarras. Santo, porque la voz de Dios es más veloz que la velocidad de la luz. Mateo capítulo 16. Mateo 16. ¿Lo tienen? Capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo, ¿lo tiene? 16, 24. Entonces, que mira, Jesús aquí le estaba hablando. Dice, si alguno quiere, diga, si alguno quiere. Pregunto, ¿este es para todos? Diga, ¿para quién es? Diga, para el que quiere. Pregúntale al hermanito de cosas, pero dile de verdad. Dile así, mirando, ¿tú quieres o no quieres? No me digas. Te quiere que te la pregunta, ¿quieres o no quieres? ¿Vas a oír la voz de mando de Dios o no sé? Es confrontativo. ¿Y a quién le está hablando? A sus discípulos. No está hablando a los inconversos, ni a los creyentes. Está hablando, o sea, hermano, hermana, esta cosa es importante. Aunque sea discípulo, puedes salir de ese lugar si no te dejas gobernar por
Marcos 8:34. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus, les dijo: si alguno quiere venir en pos, entonces diga, es para el que quiere. Si tú quieres, estamos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos. Miren, Dios está haciendo el llamado. Y les dijo: si alguno quiere, diga, si alguno quiere. Si alguno quiere. Entonces, esto del gobierno de Dios es para quiénes? Para los que quieren. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Y decía: si alguno quiere. Diga, ¿a quién decía? Diga, Jesús dice a todos. Si alguno quiere. O sea, estar bajo el gobierno de Dios es algo que yo debo de decidir. O sea, si tú quieres. O sea, Jesús no te va a poner una pistola, porque eso no es el propósito. Jesús no está buscando robots. El asunto es si quieres o no quieres. Primera de Juan. Busquen. Y vamos a ir al capítulo 4. Versículo 20. ¿Lo tiene? Primera de Juan, al final. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice: yo amo, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, que ha visto, diga, que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Si yo digo, amo a Dios, y aborrezco, no lo veo, no lo quiero, no lo amo, lo odio, la odio, ¿amas a Dios? Dice, si alguno dice: yo amo a Dios y aborrezco, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Cómo puedes decir tú y cómo puedo decir yo que estoy bajo el gobierno de Dios? Y no, yo obedezco yo oigo a Dios y lo obedezco. Qué bueno. Pero no quieres obedecer a tu pastor y a tu pastor. Pregunto, ¿a Dios has visto? ¿Cómo puedes decir que obedeces a Dios, que no lo ves, y a tu autoridad que está delante de ti no quieres obedecer? Entonces, ¿qué cosa? Estás mintiendo, te estás engañando a ti mismo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Entender la verdad. Dios quiere que usted desarrolle el gobierno de Dios. Por eso que usted, cuando viene a la iglesia, usted viene. ¿Por qué? Porque Dios quiere que salgas de todo pensamiento erróneo. Tu llamado es ser un hombre espiritual. Y cuando eres un hombre espiritual, cuando oyes la voz de mando de Dios y la obedeces y estás bajo el gobierno de Dios en tu vida y eres obediente a las autoridades, hijos son obedientes a sus padres, hay hijos respondones, hijos que no respetan a su papá y a su mamá, no están bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto autoridades. ¿Cuándo me entendemos? Tenemos que hacer cambio, hermanos. Póngase de pie.